En la ciudad de Neuquén se sintió el colapso sanitario, sobre todo durante la primera y la segunda ola. El Hospital Castro Rendón fue uno de los centros de cuidado e internación que más pacientes con COVID vio pasar. Su directora adjunta, Adelaida Goldman, describió esta situación. Hablar tan particular, Adelaida, desde el humano, quiero decir, ¿no? Desde el trato cotidiano, desde el enfrentar al paciente, la familia, que se recupera, pero aquel que se va. Y hubo varias etapas, ¿no? Hay etapas que estuvo en relación con mucho miedo y con saber que muchos pacientes que tenían una edad avanzada o factores de riesgo, había una alta chance de morir. Y entonces realmente era muy difícil atender a esos pacientes porque realmente sabíamos que de cada 3, 2 podían partir, por lo menos cuando ya los veíamos en los servicios de internación. Y sin embargo eso fue mutando y después a ese miedo y esa angustia de saber que tal vez todo lo que hacíamos no iba a alcanzar, con la ilusión de la vacuna fue transformándose en esto, que uno empieza a vivir naturalmente la pandemia, por eso estaríamos en la etapa de fase de pandemia-endemia en los próximos meses, donde sabemos que es un cuadro respiratorio, que tiene su singularidad, que tiene sus complicaciones, que no solo es respiratorio, si le pueden pasar otras cosas, pero que si nosotros nos cuidamos, aun cuando nos contagiemos no nos va a ir tan mal como trabajadores de salud o personas que estamos asistiendo, pero también esas personas tienen altas chances de tener una buena evolución. Y entonces uno lo transita como una patología más y no genera a los que lo atendemos tanta angustia, tanto dolor, tanta incertidumbre o tanto de verse que todo lo que hagamos no sirve para nada. Y si alguien con una vocación de servicio hacia la atención de salud dice todo lo que hago no sirve para nada, empieza a horadar esa vocación. Y eso es lo que le pasó a muchos trabajadores de salud, donde lo vimos en los terapistas, en emergentólogos, se está viendo en muchos profesionales donde lo que le dicen el burnout es esto, ¿no? Donde se ven que no valió la pena y que nada de lo que hicieron valió la pena. Pero hoy eso no es así. Y empezar a dar vuelta a la página y a empezar a pensar que la pandemia no pasó, que con una dosis de optimismo no alcanza, pero sin embargo lo que sirve es empezar a cambiar y a naturalizar que, bueno, que hay una patología más y que tenemos un montón de herramientas para combatirlo y para protegernos también. ¿Lo que desapareció es el miedo, entonces? Sí, desapareció el miedo, incluso a la atención o a un resultado no feliz. ¿Resultó el miedo por qué? ¿Porque se sabe más de la enfermedad? ¿Porque los niveles de mortalidad han descendido? Sí, fundamentalmente porque los valores de mortalidad y mortalidad y de las complicaciones que queda el COVID han disminuido. Y eso no es otra cosa que la vacuna. Y entonces, ante algún resultado más favorable y más predecible, uno puede abordar la atención de manera diferente. Y también la vida de manera diferente. La gente sale de una manera diferente, trabaja de una manera diferente, socializa de una manera diferente, porque sabe que las cosas no son tan terribles como se pensaba o como ocurrían antes de la era de la vacuna. ¿Qué experiencias así quedaron grabadas a fuego en tu paso, digamos, durante este tiempo de COVID, durante estos 2 años de COVID, que son de esas experiencias que estimás no se van a borrar nunca? Y yo tengo varias experiencias. Una experiencia es cuando aún casi no había llegado el COVID y teníamos muy pocos casos en Neuquén, de estar con más de 100 trabajadores, unos al lado de otro, haciendo una simulación de colocarse el EPP y el traje, ¿Qué es el EPP? ¿no? El EPP es los elementos de protección personal, que en este caso sería el camisolín, el barbijo, cómo sacárselo, cómo ponerse los guantes y demás. Y realmente uno viendo la foto es prácticamente casi como una simulación de una guerra. Cuando practican los soldados y todos uniformados, están uno al lado de otro, en filas, cómo se alistan, era tal cual la foto que uno lo puede encontrar en los medios gráficos, de cómo nos preparábamos y cómo simulábamos para ese momento que teníamos que usar ese elemento de protección para no correr riesgo de enfermarnos y o morirnos. ¿Por qué no? Porque el miedo estaba. Y de hecho, no podría negar que hay miles, y no millones, pero miles de trabajadores de salud que han dejado
por trabajar y por asistir en el contexto de COVID, se han contagiado y han muerto, ¿no? Y entonces eso, si bien en Neuquén tenemos pocos, pero tenemos, y aunque sea uno por haber arriesgado su vida para ayudar al otro, merece nuestro reconocimiento, y es eso, ¿no? Entonces uno cuando ve estos soldados y ve estos trabajadores de salud, uno empieza a hacer esta analogía de guerra-pandemia. ¿Es la pandemia una guerra? No, no lo es. No hay un enemigo que es el otro, que es un ser humano con intereses políticos y económicos del otro lado. Pero a la vez hay muerte de por medio, hay desesperación, hay incertidumbre, hay cambios sociales, económicos. Entonces tengo esa foto de esas personas, esos seres de luz que son los trabajadores de salud que estaban alineados como si fueran soldados para una guerra, pero era una pandemia. Y otra foto es, que me queda grabada es la foto de cuando, y por fuera de mi trabajo en el hospital, en el hogar de anciano, que nos sacamos con mi hijo cuando dejamos el hogar después de 2 semanas de estar ahí en el hogar con abuelos que cursaron la enfermedad y en ese momento no habían fallecido tantos, pero al mes o a los 2 meses de haber padecido eso, la mitad fallecieron. Cosa que ahora hace poquito tuvimos de nuevo un brote y no falleció ninguno, ¿no? Pero gracias a la vacuna, entonces, pero me queda esa foto de con mi hijo salir y pensar que habíamos hecho todo y eso no alcanzó, ¿no? Pero a la vez la familia, ¿no? Cómo es la familia, cómo uno a veces no visibiliza lo que lo sostiene. Estamos todo el tiempo trabajando y realmente uno le dedica poco. Y el discurso es, a mi familia yo no le doy directamente, sino le quiero dejar un mundo mejor. Pero la realidad es que a veces la familia lo necesita a uno y uno necesita de esa familia. Sandra Betti es la coordinadora del 0800 COVID de Neuquén. A ella y a su equipo llamaron miles de pacientes de la región con la preocupación de los primeros síntomas. Así lo vivió ella. Bueno, yo al 0800 comencé en septiembre del 2020. Fue un desafío enorme porque como todo lo que vivimos todos en salud, fuimos adaptándonos a lo nuevo y lo nuevo era comenzar a atender la gente porque al principio el 0800 lo que hizo fue apoyar a todas las personas que no necesitaban ser institucionalizadas por una internación porque sus síntomas eran leves y se podían sostener en el domicilio. Pero había que coordinar todo esto. Y saben que el personal de salud se abocó específicamente a la asistencia y con voluntarios, que al principio todos los ministerios pusieron gente a disposición para poder sostener esta situación y bueno, a mí al frente, no solamente a transitar esta nueva experiencia, sino también a capacitar gente que no era de salud. Sandra. Y que también tenía miedo de cómo iban a abordarlos, cómo iban a darle respuesta. Entonces era permanente capacitación para sostener el equipo. Al principio fueron muchas líneas. Nosotros fuimos cambiando los lugares a medida que fueron avanzando las líneas. Y así pudimos sostener, primero, la capacitación de personas que no eran de salud, pero que tienen un corazón enorme. De hecho, sigo con muchos de ellos y hoy cuando hablábamos un poco de esta entrevista y de lo que íbamos a charlar en esta noche, ellos también se pusieron a recordar conmigo todo lo que era, ¿no? Poder atender a una persona, poder escucharla primeramente, de recibir su diagnóstico. El diagnóstico era COVID positivo por un hisopado y empezar a transitar los síntomas leves en el domicilio cumpliendo con el aislamiento. Entonces había que ordenar a la persona, escucharla, darle pautas de cómo cuidarse ella y los miembros de la familia y cómo poder transitarlos mediante el amor, el escucha, el respeto por sobre todas las cosas a cada una de las respuestas que dábamos y el poder decirles que iban a estar con estos síntomas, los iban a poder transitar y que iban a durar unos días. Convengamos que los días eran 14 y muchos de ellos salieron de esta situación. Pero bueno, era todo un desafío de ambos lados.
de un lado de la línea y del otro la recepción que teníamos. Situaciones como la pandemia han motivado, han generado angustia y ansiedad. Angustia porque se conocía la historia de otros o de otras personas que transitaron por esto y que fue más o menos dolorosa, y eso genera niveles de angustia. Ansiedad porque la incertidumbre sobre el futuro también tiene allí un punto de anclaje con esta pandemia y con el COVID. ¿Cómo se manejaron esas dos variables? Una que tiene que ver con el pasado, la angustia, la otra que tiene que ver con la incertidumbre del futuro, la angustia y la ansiedad. ¿Cómo se manejan desde ese contacto telefónico y cómo se hizo esa capacitación teniendo en cuenta que no hay antecedentes de pandemia, por lo menos en la historia más o menos reciente? Bueno, creo que las cosas no pasan porque sí. Yo soy enfermera hace 29 años y he transitado muchas enfermedades acompañando personas que de repente tenían una crisis en su vida y un cambio con la enfermedad. Entonces, toda esa experiencia y todo lo que yo llevo de mi profesión es como que me dio las herramientas para poder primero aprender, porque nosotros también teníamos un conocimiento escaso. Yo tuve todo el apoyo del Ministerio de Salud, que permanentemente me daban los lineamientos, así que eran 12 horas, porque la línea es de 8 a 20, de poder estar en el servicio, de poder ver cuáles eran las necesidades. Primeramente, y siempre lo digo porque una persona que se pone a un teléfono a escuchar a otra debe estar sostenida. A mí lo que más me interesaba era el sostén de los operadores, de estas personas que también tenían familiares que se enfermaban en su casa y que incluso había que enseñarles cómo cuidarse. Teníamos que enseñar el uso del barbijo permanente, la colocación del mismo, que cada uno tuviera su espacio, que cada uno tuviera su individualidad dentro de todo el contexto que era el trabajo, y después la escucha y el abordaje de personas que realmente, como usted mismo dice, estaban muy angustiadas por el diagnóstico, más allá de que los síntomas eran leves. Nosotros tenemos esta costumbre de tener o padecer síntomas de más de 3 días y decir, bueno, voy a una guardia, que me vea un médico, que me dé un remedio, y sabemos que todas estas cosas en pandemia no eran así. De hecho, nosotros no dábamos medicación por teléfono porque yo soy enfermera y eso no estaba avalado como profesionales. Entonces debíamos decirle qué pauta seguir, darse un baño si tenían fiebre, estar tranquilos, hidratarse mucho frente a los dolores corporales, y bueno, ahí es cuando se implementa el voluntariado de médicos jubilados, que de hecho hoy en día, a 2 años de la pandemia, todavía me acompañan, y en ese momento fueron muy útiles para poder indicar que algunos síntomas sostenidos sí necesitaban de una referencia de medicación. Así que se armó un grupo humano que sigo valorando y que me sigue enseñando. Y muchas veces teníamos que, bueno, dábamos una enseñanza o decíamos algo y ellos mismos me decían, mirá, Sandra, a mí me parece que no, que debemos aprender esto, ¿qué te parece si lo probamos? Y de hecho así fuimos haciendo este grupo y entre todos sumando. Convengamos que son administrativos, la mayoría de los operadores que se sumaron al principio, entonces ellos tenían un montón de herramientas de cómo manejarse, cómo implementar incluso lineamientos, que de hecho hicimos protocolos dentro del servicio y lo fuimos presentando al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud nos lo iba aprobando y así seguíamos progresando. Entonces el apoyo invalorable, tanto del Ministerio como de los operadores y de estos médicos jubilados que realmente dieron todo su conocimiento para que pudiéramos implementar todo esto. Y realmente estoy feliz de poder haber transitado esta experiencia a pesar de lo difícil que fue, acompañada y apoyada, tanto en conocimiento como en cariño,
había que escuchar a la gente con mucho cariño. Y eso fue lo que se hizo de primera. No tenerle miedo al teléfono, escuchar lo que sucedía, pedir la ayuda, porque el personal de salud que estábamos en ese momento, que éramos 2 enfermeros, en forma presencial, 12 horas todos los días, íbamos sosteniendo a todo el equipo. En su momento llegamos a tener 40 líneas. Y después, bueno, después a medida que fuimos organizando, que la gente también volvió a la presencialidad, porque tenemos que decir eso, ahora la mayoría del servicio son voluntarios, un total de 27, que siguen sosteniendo la línea de lunes a lunes, 12 horas, de 8 a 20 horas. ¿Y sigue habiendo demanda en la línea? ¿Sigue habiendo contactos? ¿Sigue habiendo llamadas? ¿Siguen atendiendo pacientes? Sigue habiendo demanda según la necesidad. ¿Cuál fue después la necesidad? La llegada de la vacuna, la calma de esta ansiedad de que quiero aplicarme la vacuna, y a los grupos etarios que se fueron sumando a la vacunación hasta completar la primera dosis, los turnos. Nosotros apoyábamos al sistema de turnos, entonces por ahí las personas o por ahí no podían atender el teléfono. Recuerden, fíjense, ¿no? Todo lo que hemos transitado. Recuerden que los primeros que se vacunaron fueron adultos mayores, que estaban muy, muy ansiosos por quererse vacunar, porque fueron los que más tiempo estuvieron aislados para cuidar su salud. Entonces ellos querían vacunarse, querían recibir esta vacuna, y no importaba cómo, si podían hacerlo en manada. Y resulta que los fuimos guiando que no, que tenían un turno, que tenían un día. Muchas veces no llegaban al teléfono. Cuando eran muy adultos, muy mayores, hay personas de más de 100 años que se ha colocado la vacuna, y tuvimos que articular incluso el tema del teléfono. No todos manejaban los teléfonos, los familiares, no todos conviven con sus familiares adultos mayores, y había que tener el teléfono, había que estar atento, había que tener el turno. Así que fuimos transitando todo esto de la mejor manera. Tuvimos fallas, sí, volvimos para atrás, sí, y volvimos a empezar al otro día, sí, y muchas veces también incluso el agradecimiento de familiares que se iban a vacunar a sus adultos mayores, los acompañaban y después nos llamaban para agradecer todo lo que habíamos hecho, incluso no llamar al abuelo, llamar a su familiar, porque había veces que nos decían, porque como todos hemos vivido experiencias realmente únicas. Había abuelos que nos decían, yo no duermo porque tengo miedo de dormir la siesta y que me llamen para darme el turno. Entonces articulábamos con un familiar, lo llamábamos para decirle, mirá, te podemos dar el turno porque el abuelo realmente está muy estresado con toda esta situación, y lo que queríamos, el 0800, la base es darle la mayor tranquilidad, que sepan que están comunicados con el sistema de salud, porque la línea 0800 es la puerta a la primera asistencia, y por eso era tan importante, y por eso estaba yo tan dedicada a que todo saliera lo mejor posible, porque cuando uno entiende que la única herramienta que una persona tiene es un teléfono, cómo usarlo de la mejor manera o cómo enseñar a usarlo. Había personas que no tenían incluso la forma, el teléfono era fijo, no era un teléfono celular, así que hay veces que no llegaban a atenderlo porque estaban en otro lado de la casa, y bueno, y todo eso nosotros fuimos acompañando, primero con los enfermos aislados, después con la vacuna, y en este momento con todo. En este momento se entregan certificados, porque sí, hemos tenido un gran apoyo y progresamos un montón en lo que es la virtualidad. Realmente la parte de prensa del ministerio, todo lo que se implementó, logística, todo lo que se implementó para que en forma virtual puedan tener incluso hoy en día su certificado, que ya no necesitamos un hisopado, si no somos de riesgo, llaman, se les envía inmediatamente un certificado y pueden bloquearse automáticamente en su domicilio e incluso estar tranquilos con el trabajo. Otro de los desafíos fue ese. En los 2 años de pandemia tuvimos que aprender. Por eso
salimos a la calle a hablar nuevamente con los neuquinos para que nos cuenten qué sienten a 2 años del último día normal del mundo. Bueno, aprendí por mi parte a ser un poco más responsable con el trabajo, con los estudios. La verdad que nos tomó por sorpresa a todos y fue un momento crítico al principio y eso nos ayudó a valorar también la familia, el trabajo, a veces cosas que no veíamos y hoy por hoy le tomamos el valor que en verdad se debe tomar en toda familia, ¿no? Hemos perdido familiares y la verdad fue algo muy triste, pero bueno, es como vuelvo a repetir, hay que valorar lo que uno tiene. La verdad que se han aprendido muchas cosas, no sé, tuvimos que aprender a convivir con un barbijo, a tener distanciamiento, a tener mayor conciencia. Bueno, hay cosas que han cambiado, cosas que parece que hemos vuelto a la normalidad y que no han cambiado. No sé, creo que es algo que nos sacudió a todos y que bueno, nadie sabía cómo funcionaba, así que tuvimos que aprender sobre la marcha. Bueno, yo creo que aprendí mucho la importancia de algunas cosas que por ahí uno no se daba cuenta que eran necesarias, como salir, como pasear, como tener la libertad, y que de pronto de un momento para otro ya no lo teníamos más. Entonces, bueno, creo que remarcar eso, la importancia de estar libre, de poder moverse, de poder hacer las cosas que a uno le gusta. A abrazar, a acompañar a mi familia, a mis amados, a compartir y aprovechar el tiempo y sobre todo valorar, ¿no?, lo que es la familia, que es lo más importante. Y bueno, a perseguir también uno de sus sueños. Yo, por ejemplo, este año arranqué a estudiar, cosa que no hacía, y empecé de a poquito a cumplir sueños que tenía guardados y en la pandemia los llevé a cabo. El contacto con la gente, la buena onda, después de los malos momentos que toda la población ha vivido. Así que más unión, estamos un poquito más humanos, pero lamentablemente tenemos que vivir situaciones de esta índole para estar más unidos los argentinos. Tener más valor a los afectos, a la familia, disfrutar pequeños momentos que a veces uno no tiene en cuenta y dejar de estar tan acelerados. Por ejemplo, caminar. Sobre todas las cosas, a tomar medidas de precaución en la casa, bueno, y cuando hacemos las compras, demás, que anteriormente no teníamos en cuenta, de que muchas veces en el mercado no hacen la limpieza que corresponde y ahora con esto nosotros tomamos la precaución de higienizar todo una vez que llegamos y demás. Eso me parece súper positivo. Mira, estos 12 años de pandemia aprendí a estar en el hogar principalmente, porque yo hago muchas actividades y no estoy nunca en el hogar, pero no me gustó tampoco estar sin hacer nada todos estos 2 años. Realmente me trajo mucha unión familiar. Nos unió mucho. Tuvimos que esperar para ver a mis nietos mucho tiempo y bueno. Cosas sobre la música. Justo me tocó y entré en YouTube y esas cosas y me encantó y bueno, aprendí cosas de música. Aprendí a valorar la vida, aprendí a respetar al prójimo, aprendí a cuidar los alimentos mucho más que antes y aprendí a cuidarme a mí mismo por sobre todas las cosas. La pandemia no terminó y nuestra vida, por más que cada día se parezca más a la del 2019, ya no será la misma, por lo menos hasta dentro de algunos años. Cómo miramos al otro también cambió. El virus nos requirió tomar distancia, nos hizo mirar al otro como una fuente de contagio. Una simple tos conllevaba una catarata de miradas de enojo. Un estornudo, la bomba atómica. Volver a mirarnos sin vernos como una amenaza va a llevar tiempo, pero no será imposible. De hecho, ya está sucediendo. Ojalá la suerte, la ciencia y los anticuerpos quieran que dure y se mantenga hasta la próxima pandemia. Y allí tuvimos lo que fueron estos 2 años de pandemia, este trabajo que realizamos con todo el equipo de Prima Multimedios. Les agradecemos por haber estado del otro lado de la pantalla y será hasta el próximo encuentro.